tiene COVID en su núcleo. Ya hay alguna respuesta, ¿cierto? La más grande y que están por frecuencia, ¿cierto? Es la angustia, ¿cierto? Es un síntoma complejo, angustia, miedo, preocupación, vemos, ¿cierto? Inquietud, tristeza, incertidumbre, ¿cierto? Son las palabras que más se repiten. Tenemos 22 personas que han participado, 24. Se sigue manteniendo angustia, ¿cierto? Como una de las palabras principales. Angustia y preocupación, ¿cierto? Probablemente tienen que ver con el mismo devenir, que en el fondo uno no sabe qué es lo que va a pasar. Y estamos todos ahí, ¿cierto? Todos un poco preocupados, un poco inquietos, ¿cierto? Angustiados porque en realidad esto es una cosa nueva, ¿cierto? Que genera bastante incertidumbre, eh, que finalmente esto nos hace ver de que en uno, dos, en menos de 10 palabras, ¿cierto? Se resumen, ¿cierto? Las emociones de muchas personas y que probablemente para los que no participaron era muy parecido, ¿cierto? Eh, y es porque efectivamente, aparte de todo lo que tiene que ver con la esfera respiratoria, ¿cierto? Que finalmente lo que se enferma con el COVID-19, esto tiene mucho de emocional, ¿cierto? Y la verdad es que sabemos de que las emociones son parte de nuestro día a día, y en ese sentido, tan normal sentirlas, tan normal a veces sentirse eh, angustiado, preocupado, ¿cierto? Y está dentro de nuestras responsabilidades poder darse cuenta de estas emociones, ¿cierto? Saber cómo manejarlas, cómo reconocerlas también en las personas que nos toca atender, para que finalmente podamos trabajar con eso y dar una atención que nos permita eh, ser un apoyo real para las personas. Entonces, para el día de hoy, a mí me gustaría comentarles los objetivos, ¿cierto? Al finalizar esta sesión, los participantes habremos descrito los componentes de un cuidado excelente, ¿cierto?, en domicilio. Habremos enumerado algunos consejos acerca del aislamiento domiciliario. Habremos mencionado los casos en que se debe tomar el examen, ¿cierto? Hay algunas situaciones, ¿cierto?, que se están manejando para que ustedes también puedan entregar esa información en su momento, y descrito algunas generalidades acerca del cuidado emocional, ¿cierto?, y del autocuidado en cuanto a estas cosas. La siguiente, por favor. Tal como comentaba Macarena al partir, ¿cierto? Para poder seguir funcionando de forma organizada y para poder aprovechar el ratito que tenemos juntos, esperamos poder tener eh, un espacio a la mitad, ¿cierto? De poder hacer preguntas, que esperamos ustedes las pueden dejar en el chat y las canalizamos a través de Maca o a través de nosotros mismos las podemos revisar, ¿cierto? Para poder ir interactuando de forma ordenada. ¿Les parece? Súper. Vamos entonces. Para partir y para organizarnos finalmente, quisiera contarles qué es lo que definimos nosotros, ¿cierto? O qué es lo que pudiésemos transmitir como un cuidado excelente, ¿cierto? Qué es lo que pudiésemos considerar como algo deseable a entregar a las familias que nos toca atender. Eso a mí me gustaría ponerlo en cuatro coordenadas, ¿cierto? En cuatro términos. Por una parte, tiene mucho que ver, ¿cierto?, con la educación en prevenir el contagio, ¿cierto? Que es todo lo que nos enseñan y parte de lo que vamos a hablar. Cómo detectar las complicaciones de forma temprana, de buena forma, ¿cierto? Que esto nos permita llegar a tiempo en caso de necesidad. También saber orientar a las personas que nos toca atender acerca de los servicios de salud, en el fondo qué cosas están abiertas, qué cosas no, qué cosas creemos que pueden servir de ayuda en cierto momento, ¿cierto? Y por supuesto, ver cómo todo esto finalmente también se apoya desde el punto de vista emocional, que tal como vimos, si a nosotros nos causan emociones de preocupación, de angustia, de todas maneras que en cuanto a los usuarios les debe pasar lo mismo. En esto, yo creo que esto resume finalmente qué es lo que les queremos comentar y entregar hoy día. También basado mucho en cuáles fueron sus preguntas al momento de poder preparar esta presentación. Y si por supuesto que si queda alguna entre medio, aquí estamos para solucionarla dentro de lo que sepamos, ¿cierto? Y si no, quedará como tarea. Súper. Entonces, Javi, por favor, ¿nos podríais contar un poquito acerca de lo primero?
Sí, pensando en este primer pilar, ¿cierto?, que tiene que ver con la prevención del contagio, es algo que quizás ha sido más masivo y más mediático, y que quizás lo hemos escuchado bastante, que tiene que ver con estos también 4 pilares fundamentales, ¿cierto?, donde el primero es el lavado de manos, ¿cierto?, que sabemos que debe ser frecuente, que puede ser con alcohol gel o con jabón y agua. Algo súper importante, que también se menciona y que quizás nos cuesta más llevar a la práctica, tiene que ver con el higiene respiratorio, ¿ya? Que tiene que ver con al toser o estornudar, cómo cubrirse. Y ahí es fundamental, ¿cierto?, cubrirse con el brazo, ¿cierto?, con el codo, ¿cierto?, la parte de adelante del codo, evitando usar la mano para este fin, pensando que con la mano obviamente después manipulamos muchas cosas y sabemos que el virus se mantiene en esas superficies por mucho tiempo. O usar un pañuelo desechable que después uno también pueda eliminar, ¿ya? Otro aspecto clave que también se ha hablado harto es el tema de evitar tocarse la cara en general y con mayor énfasis los ojos, la nariz y la boca, ya que sabemos que son superficies y partes del cuerpo que están más expuestas a, en el fondo, recibir este virus y finalmente terminar contagiándose. Y el distanciamiento, ¿cierto?, de al menos 1 metro con las demás personas, que lo más probable es que sea una medida que nos acompañe por harto tiempo, que culturalmente yo creo que nos cuesta adoptar, pero que es importante hacerla muy consciente para que la podamos implementar en todos los aspectos de esta nueva normalidad también que se nos viene, ¿ya? Por lo tanto, estos 4 pilares son la base de la prevención, y todos podemos aquí aportar nuestro granito de arena para evitar que esto siga creciendo, ¿cierto? Y se siga saliendo en el fondo de control. Por otro lado, tenemos los síntomas, ¿cierto? Que también es algo que se ha hablado harto y que ha ido cambiando y mutando mucho con el tiempo, porque como sabemos esto es algo nuevo y cada vez hay más información. Los 3 que son más comunes son la tos, la fiebre y el cansancio, ¿ya? O debilidad muscular. Y sabemos que hay muchos más, ¿cierto? Congestión, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza. Se han agregado también síntomas gastrointestinales como diarrea, sentir fatiga, dificultad para respirar. Estos pueden estar en mayor o menor medida e incluso puede no estar ninguno, ¿ya? Sabemos que actualmente, de hecho, en los conteos diarios que se hacen de personas contagiadas se separan los asintomáticos de los sintomáticos. Por lo tanto, sabemos que un porcentaje importante de personas no va a presentar ninguno de estos síntomas, como puede presentarlos todos o en mayor o menor medida. Y acá hay 2 súper importantes que también se han agregado ahora último, que tiene que ver con la pérdida de el gusto y el olfato, ¿ya? Que también son 2 síntomas que son bien característicos y que pueden presentarse en caso de personas contagiadas con COVID, ¿ya? Algo que salió harto en las preguntas que me mandó Maca era en torno al tema del aislamiento, ya que probablemente sea algo que les toque harto de cerca a ustedes en los seguimientos que quizás hacen a las familias. Y aquí queremos contarles un poco acerca del aislamiento en condiciones ideales, ¿ya? Sabemos que esto no es lo más habitual, puede que en algunos casos sí, otros no, pero queremos contarles qué es lo ideal, ¿cierto? Pensando en que contamos con todos los recursos, y también cómo podemos hacerlo en casos de que esto no se pueda por un tema justamente de recursos de la familia, ¿ya? Entonces, lo primero es que siempre se recomienda, en caso de que un integrante de la familia esté contagiado, es que esa persona se mantenga aislada en una habitación de uso exclusivo, es decir, que solo esa persona esté en la habitación, duerma en esa habitación y ojalá pueda realizar la mayor cantidad de actividades en ella sin tener que transitar por otros espacios de la casa, ¿ya? Ojalá que esa habitación tenga una buena ventilación, que dé, ojalá, hacia la calle, ¿cierto? Que permita, efectivamente, todos los días poder ventilar ese espacio, y ojalá también que disponga de un baño, ¿cierto? Que sea de uso exclusivo de esta persona que está contagiada, y que por ende en este espacio, ¿cierto?, de pieza más baño, ojalá la persona pueda hacer un aislamiento como corresponde durante 14 días, ¿ya? Otro aspecto importante es que ojalá dentro de la habitación tenga un tacho, ¿cierto?, para la basura, que tenga bolsa, ahí habla como de cierre hermético, pero la verdad es que con que sea una bolsa plástica que después tú puedas cerrar y de esa manera eliminar los desechos es suficiente, ¿ya? Eso para ojalá evitar lo que más se pueda la manipulación de todos los desechos en el fondo de esa persona. Y la puerta de esa habitación tiene que ojalá permanecer cerrada, ¿ya?
Sabemos que esto del aislamiento es súper complejo y por eso es importante que si bien tiene que haber un distanciamiento físico del resto de la familia, no por eso tiene que haber un distanciamiento social. Así que es importante que esta persona también se mantenga comunicada con el resto de la familia, y en eso lo que más se sugiere es que sea a través del teléfono, ¿cierto? Que esta persona esté dentro de la pieza con un celular y que pueda contactar a la familia en caso de alguna necesidad por ese medio, ¿ya? Con el objetivo de evitar que ingrese tantas veces alguien a la pieza, en el fondo, que estén abriendo y cerrando la puerta, etc. Ojalá que esta persona, ¿cierto?, que esté contagiada pueda limitar la circulación dentro de los otros espacios, ¿cierto?, comunes del hogar, y que en caso de que sea necesario hacerlo, sí o sí se mantenga el distanciamiento físico de al menos 1 metro con los otros integrantes, ¿ya? En caso de que esta persona salga, además se recomienda que tenga puesta su mascarilla, y obviamente la higiene de manos que siempre debería estar, ¿ya? Asimismo, cuando una persona ingresa a la habitación donde está el familiar aislado, ojalá que también la persona contagiada pueda ponerse la mascarilla, y también quien va a ingresar a la habitación, ¿ya? En eso se habla harto y se sugiere que quede un familiar a cargo de, en el fondo, llevar la comida, hacer el aseo de la habitación, en el fondo un familiar, y que ojalá sea el que efectivamente, ojalá con menos riesgo, el más joven, que no tenga otras enfermedades crónicas, ¿cierto? Tratando ahí de priorizar y de usar los recursos de la familia de mejor manera, ¿ya? Entonces, una persona a cargo que tenga que, en el fondo, estar en contacto con esta persona. En cuanto al aseo y la limpieza, bueno, súper importante, como les comentaba, que la persona que está a cargo del contacto con el familiar contagiado, ojalá sea una, y que siempre al ingresar use mascarilla y guantes, ¿ya? Se recomienda, en general, en casi todas las guías, recomiendan limpieza diaria de las superficies en el fondo de contacto, pero aquí obviamente hay que ser súper flexible, y si en el fondo la persona logra estar en una pieza solo y en un baño solo, quizás no es tan necesario el aseo diario, versus que haya un solo baño en la casa y que todos lo utilicen. Por supuesto que ahí tiene que haber una limpieza mucho más constante, ¿ya? Lo que se recomienda para hacer esta limpieza, sobre todo de superficies y suelo, es una solución de cloro, donde se recomienda usar 4 cucharaditas en 1 litro de agua, hacer esta dilución y con ese líquido, ¿cierto?, limpiar la superficie, y todo lo que tenga contacto muy frecuente con esta persona, ¿cierto?, el celular, el teclado en caso de que use un computador, los interruptores, las manillas de las puertas, etcétera, ¿ya? Además se recomienda que esta persona que esté contagiada pueda tener platos, cubiertos, vasos que sean de uso exclusivo, ¿ya? Y esto tiene que ser lavado en el fondo normalmente con agua caliente y el jabón, o en el fondo lavaloza habitual, pero ojalá, como les comentaba, de uso exclusivo a esta persona. Entonces ahí marcar una marquita o algún color especial que solamente lo vaya a usar esta persona, ¿ya? Y por otro lado, la ropa que use este familiar que esté contagiado, ojalá se pueda lavar por separado, también con agua caliente y el detergente habitual, ¿ya? Ahí todo en el fondo el manejo de los implementos que usa esta persona en la casa es súper, súper importante, ¿ya? Que puedan ser muy conscientes del manejo de estas cosas. Y así también con los desechos, ¿cierto? Todo lo que use, ya sea la persona contagiada o quienes entran a la pieza a hacer aseo, llevar la comida, etcétera, los guantes y la mascarilla va directo a la basura. Ojalá siempre todas las basuras con bolsa de plástico para que sea más fácil, en el fondo, eliminar esos desechos. Y la toalla, aquí, claro, se recomienda un solo uso de la toalla, o usar toalla de papel, ya que es un poco más costoso en el fondo, pero puede ser más seguro que usar una toalla de las habituales, ¿ya? Eso en cuanto como a los consejos generales para una persona que está en aislamiento dentro de su domicilio, ¿ya? Acá tenemos una cartilla que fue hecha por el MinSal, es la más actualizada que encontramos, porque la verdad es que cada lugar va haciendo sus propias como cartillas, ¿cierto? Y indicaciones bien puntuales. Les vamos a dejar igual la presentación para que varios de los materiales que les vamos a poder dejar los puedan descargar a través de este código QR, y también les dejamos el link por si lo necesitan. Yo creo que esto es súper importante porque actualmente la confirmación de los exámenes positivos se hace en general por teléfono. Por ende, toda esta información y este detalle en general
se entrega máximo por teléfono, de forma súper breve, rápido, y a veces cuesta encontrar estas indicaciones como para poder realmente hacerlo bien. Entonces, ustedes mismos pueden enviarle estas cartillas a las familias y así que ellos puedan acceder a esta información de manera confiable, de una buena fuente, y se puedan sentir seguros con lo que están haciendo. ¿Ya? Sabemos que en Chile también tenemos muchas realidades, ¿cierto? Y sabemos que el hacinamiento es algo que ocurre de manera más frecuente de la que quisiéramos. Todavía en Chile hay campamentos, hay lugares donde en 30 metros cuadrados viven más de 6 personas. También está la realidad de los CITES, ¿cierto? Donde muchas veces en una pieza duermen familias, muchas veces de inmigrantes, y nos encontramos con esta realidad que choca muy de cerca con lo que se recomienda, ¿cierto? Y está muy lejano a lo que realmente se puede hacer. Y en esto es súper importante las expectativas que tengamos versus los recursos que realmente la familia tiene disponibles, ¿ya? En ese sentido, ojalá poder transmitirles a las familias que hacer lo que ellos mejor puedan con los recursos que tengan va a ser hacerlo bien, ¿ya? Independiente de que quizás no se pueda lograr todo, por ejemplo, con un buen higiene de manos y el uso de la mascarilla de forma correcta, ya estamos haciendo harto, ¿ya? Y además pudimos buscar un poco en evidencia y en escritos de otros países que van un poco más adelantados que nosotros en esto, que igual hay algunos tips que podemos sugerir a las familias en caso de que tengan esta condición, ¿cierto? Uno es que en caso de que no puedan efectivamente separar una pieza aparte, se puede separar un ambiente dentro de una misma habitación o de un espacio común con una cortina de baño, cartón o incluso una sábana, ¿ya? Esta delimitación física es súper importante para poder realmente evitar el contagio al resto de la familia, ¿ya? Comer por turnos, ya esto también es súper importante, muchas veces cuentan con una mesa muy pequeña donde están todos juntos, obviamente ahí se está sin mascarilla, por ende la probabilidad de contagiarse es aún mayor, y ahí se propone esto, ¿cierto? Que ojalá el espacio donde se alimentan sea un poco más amplio, en el fondo, que no sean tantas personas a la vez para también de esa manera evitar los contagios. También se da esta recomendación, ¿cierto? Cuando sabemos que muchas veces hay a veces 2, 3 personas que duermen en la misma cama, se recomienda esto, ¿cierto? Que la persona contagiada, por ejemplo, esté con la cabeza en la parte superior de la cama y el resto al revés, ¿cierto? Con los pies hacia, en el fondo, la cabeza de la persona que está contagiada, ¿ya? En el fondo, para también evitar sobre todo la zona de mayor exposición, que es la cara, los ojos, la boca, ¿ya? Ojalá también que esta persona que está enferma y debería estar aislada no cocine, ¿ya? Sabemos que puede que haya algunas realidades que no permitan esto y que lamentablemente se haga lo que se pueda, pero en caso de que se cuente con el recurso de que otras personas apoyen esta actividad, se recomienda que la persona contagiada no cocine para el resto de la familia. Ventilar diariamente la casa, ¿ya? Y también nos encontramos lamentablemente con que justo estamos en una época fría, donde cuesta calefaccionar los hogares, pero al menos un ratito, el momento que sale el sol, que tenemos un poco más de temperatura, ventilar. Y bueno, lavado de manos y uso de mascarilla, que eso ojalá se pueda hacer sí o sí, ¿ya? Sobre todo ahora que hay un poco más de acceso en el fondo a que las mascarillas pueden ser de cualquier tela, eso es mucho más flexible ahora, se puede ir adaptando con los recursos que cada uno tenga, ¿ya? Entonces, en este sentido, yo creo que es importante poder transmitir a las familias lo que está abajo, ¿cierto? Que en el fondo hacer lo que mejor ellos puedan va a ser hacerlo bien, y que obviamente las expectativas se tienen que ir acomodando a los recursos que cada familia tenga disponible, ¿ya? Eso, no sé si tú quieres agregar algo. Sí, me gustaría a lo mejor dar un par de consejitos más que tal vez no están reflejados en la diapo, que es uno, que es que idealmente la persona que haga de cuidador de la persona enferma no sea la persona de más riesgo de la casa. Ocurre mucho que muchas veces, por ejemplo, se enferma el esposo, ¿cierto? Y es la señora la que lo cuida, o a veces la mamá cuando son hogares extendidos, ¿cierto? Donde finalmente termina siendo la cuidadora una de las personas de más riesgo de la casa, ¿cierto? O se enferma el abuelo, lo cuida la abuela. Entonces ahí es muy importante poder activar el fondo, la dinámica familiar, en el sentido de que, sabiendo de que
los más jóvenes usualmente tienen enfermedades más leves, ¿cierto? Darle estas tareas, ¿cierto? Que apelar en el fondo al cariño, ¿cierto? Y a la dinámica familiar, en donde necesitamos el apoyo de todos, ¿cierto? Y así como Javiera pudo decir esto de la cocina, el cuidado de la persona enferma también es algo súper importante, en donde a lo mejor se puede dar esa tarea a alguien que sea un poquito menos de riesgo. Ajá. Y lo otro es acerca del tema del baño, ¿cierto? Que una de las cosas que también quizás podríamos recomendar a las familias es que no dispongan de más de un baño en la casa, que probablemente es una realidad eh, habitual, ¿cierto? Es que el tratar de que en el fondo el aseo del baño sea lo más distanciado desde el último uso de la persona enferma. Por ejemplo, si es que a las 10 de la mañana la persona enferma fue al baño, ¿cierto? No entrar de inmediato a limpiarlo, por ejemplo. Ajá, porque entre lo que utilizó, los utensilios que utilizó, ¿cierto? Si tiró la cadena, finalmente, todo eso eleva, ¿cierto? El término técnico es aerosoliza, en el fondo pone en el aire el virus. Entonces, efectivamente, si es que uno entra luego al baño, ¿cierto? Si entra de inmediato, finalmente ese virus está en el aire y puede ser de que el riesgo de contagio sea más alto. No es algo que esté científicamente probado, pero tiene mucho sentido, incluso con lo que hacemos nosotros en la consulta, ¿cierto? Tratar de esperar de que el virus caiga al suelo y ahí recién entrar. Entonces, si se pudiese organizar, por ejemplo, de que la última persona en entrar al baño fuese la persona contagiada, para que después pase un buen rato hasta que la próxima persona lo tenga que ocupar, quizás sería lo más recomendable, ¿cierto? Y tal vez en la noche al revés, ¿cierto? Cuando ya todos se van a dormir, que sea la persona contagiada la última que va al baño, cosa de que pase toda la noche antes de tener que volver a limpiar. Eso. Súper. Bueno, y en esto también hubo una pregunta que me hizo llegar la Maca acerca de las residencias, ¿ya? Que también es una de las opciones que tenemos en este tipo de casos, ¿cierto? Donde efectivamente están dirigidas a familias donde hay alguien contagiado y no se puede hacer el aislamiento como corresponde, ¿ya? Y ahí Patricio tiene un poco más de información para contarles cómo acceder a este beneficio. Las residencias sanitarias es una parte importante de la respuesta que podemos dar a la pandemia, ¿cierto? Se están poniendo hartos recursos desde el punto de vista económico para poder tener funcionando las residencias sanitarias, tanto el arriendo de la residencia también, y también cómo hacer llegar al paciente ahí. La residencia está dirigida para aquellos pacientes contagiados, ¿cierto? No para sus familias, que es una de las preguntas que a veces nos hacen la familia, ¿cierto? ¿Se tiene que ir la persona enferma o se tiene que ir la familia? Es la persona enferma la que se va. Ajá. En donde la van a buscar, muchas veces la van a buscar, ¿cierto? En un móvil que luego se higieniza, ¿cierto? Y la persona tiene derecho a estar ahí por el tiempo hasta que dure su periodo de contagiosidad, que usualmente son 14 días. ¿Cómo acceder a la residencia? Primero es que la residencia está dirigida para personas confirmadas con el virus, ¿cierto? Eh, no para personas que estén esperando su resultado o para personas que hayan sido descartadas, ¿cierto? Son para personas que estén confirmadas. Y eh, cómo se accede es mediante el equipo que le está haciendo seguimiento a esta persona. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que una persona se confirma como contagiada, debería existir algún equipo clínico que para el 80% de la población, que es FONASA, es su equipo de SUSESFAM, ¿cierto? Esta persona le están haciendo seguimiento, lo están conociendo, ¿cierto? La persona puede contar de que no está pudiendo hacer las medidas de aislamiento apropiadas, y es el equipo de salud el encargado de poder evaluar si esa persona califica para acceder a una residencia sanitaria. Usualmente se le hace una visita domiciliaria, o si es que ya existía el antecedente de hacinamiento, ¿cierto?, en la ficha clínica del usuario, muchas veces el procedimiento se hace más expedito y la persona finalmente puede acceder a la residencia. Una petición especial en este sentido es que actualmente está habiendo mucho estigma en relación a la residencia sanitaria. Muchas personas tienen desconfianza de irse, ¿cierto? Porque piensan que las están mandando ahí para morirse, o porque piensan que ahí se van a enfermar más porque hay más gente enferma, ¿cierto? O tienen temor, ¿cierto?, de que sus vecinos supiesen de que ellos están en una residencia sanitaria, lo cual termine en siendo aún más discriminatorio. Y en ese sentido,
mi opinión es que parte de los esfuerzos que debiese hacer tanto el gobierno como también nosotros, cada uno en lo que le entregamos a la familia, es poder educar, ¿cierto? Y decir que la residencia sanitaria, primero, es un lugar que cumple con las medidas apropiadas desde el punto de vista de la higiene, ¿cierto? Segundo, recordar que este virus, a pesar de ser un virus altamente contagioso y que puede ser mortal, ¿cierto? Es una gripe, ¿cierto? Es una gripe como nos podría haber dado cualquier otro año, una influenza, la porcina en su momento, ¿cierto? Un resfrío. Entonces, es algo que no tiene que ver con cuánta higiene tuve yo, o que yo tenía un problema, o que yo soy sucio, nada que ver, ¿cierto? Esto es una gripe más que lamentablemente ha terminado siendo más grave y que nos ha requerido tener este nivel de esfuerzo, ¿cierto?, que estamos haciendo actualmente. Y, eh, y finalmente saber de que en el caso de la residencia sanitaria, en el caso de que esta persona efectivamente se vaya complicando en su evolución, existen personal, ¿cierto?, que está encargado de la residencia sanitaria, incluso médicos que revisan a los pacientes que están allá, ¿cierto?, con el fin de poder identificar complicaciones tempranas y poder ser derivados a la atención de salud según corresponda. Entonces, eso se los encargo bastante. Y, eh, y pasa en el fondo porque cada uno sea también responsable de poder también tomar esta iniciativa y hacerse cargo de tratar de no contagiar a la familia. Eso. Eso. Entonces, finalmente, como en resumen, lo más concreto es que este seguimiento que comentaba Patricio de los casos confirmados generalmente se hace por teléfono, los pacientes los llaman con cierta frecuencia dependiendo de su nivel de riesgo de tener complicaciones, y en caso de ellos entonces necesitar acceder a esta residencia, tienen que comentarlo en esos seguimientos, ya sea con su equipo de salud de sus spam o con la Seremi, que es la que hace los seguimientos a los pacientes que no son FONASA. Sí. ¿Cierto? Eso. Ahora queremos abrir como un espacio de preguntas. No sé si ha salido algo en el chat, alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora. Javi, No puedo abrir el chat. te tengo las preguntas procesadas porque hay algunas que fueron respondiendo en el camino, pero una de las que a lo mejor sería bueno volver a aclarar es el tema de si se puede lavar la ropa junta de la persona contagiada con el resto de la familia, o cómo hacerlo en el caso de que no haya posibilidad de separar los lavados. Lo ideal es que la ropa se lave aparte, ya sea en lavadora o a mano, ¿ya? Por ejemplo, se puede en la misma habitación de la persona contagiada tener un cesto de ropa especial, en el fondo que sea solo de que haya usado la persona contagiada, juntar un poco más para, por ejemplo, juntar una carga para la lavadora y lavarla toda junta, la de la persona contagiada, o irla lavando de a poco a mano, ojalá aparte. Eso es lo que se recomienda en todas partes, ¿ya? En teoría, con el lavado que se hace, más el uso de agua caliente y el detergente, debería quedar como bien y esa ropa ya no debería contagiar, pero eso es lo que se recomienda, ya sea en lavadora o a mano, que sea sobre todo por la manipulación que se hace, que sea aparte. Con respecto al mismo lavado, otra recomendación habitual es tratar de evitar sacudir la ropa, que muchos tenemos la costumbre de quizás meter la ropa estirada a la lavadora, ¿cierto? Y al sacudirla, eso también eleva mucho el virus, ¿cierto? Entonces, una recomendación es no hacerlo, ¿cierto? Ni al meter la ropa, ni al sacar la ropa, ¿cierto? Y a lo mejor en ese sentido tratar de hacer cargas más pequeñas para que no sea necesario sacudirla tanto para poder estirarla, por ejemplo. Son tips prácticos que a lo mejor pudiesen servir en el momento de estar ahí, ¿cierto? Súper. Y tiene que ser con agua caliente, ¿verdad? Eso es otra cosa que nos acaban de preguntar. Sí. Otra pregunta que nos hicieron es en relación a las residencias sanitarias, si es que ahí se encuentra también apoyo psicosocial y contención emocional para los pacientes contagiados. Mira, lo que está ocurriendo en las residencias sanitarias es que muchos pacientes quedan al control del CESFAM que tienen cerca. Ajá, las residencias sanitarias tienen usualmente algún centro que digamos, se lo apadrinó. Ajá. Entonces, según lo que entiendo, existen equipos médicos, equipos integrales que deberían estar atendiendo a esas personas en cuanto a sus necesidades. Recordemos que muchas veces estas personas no solamente además están contagiadas, o sea, pues padecen de COVID, ¿cierto? Sino además tienen otras enfermedades que a veces también requieren cierto manejo, ¿cierto? Pero
y ahí también debo ser claro, ¿cierto?, de que no es algo que yo pueda asegurar por una parte, y segundo, que una de las limitaciones, de las contraindicaciones para ir a una residencia sanitaria son casos graves de trastornos psicoemocionales, por ejemplo, una depresión grave, ¿cierto? Agitación psicológica, ¿cierto? Cosas que requieran un manejo psicológico agudo, ¿cierto? No pueden ser derivados a residencia sanitaria porque efectivamente, a pesar de lo bueno que puede ser por una parte del contagio, efectivamente también es salirse, es una crisis importante, ¿cierto? Es una crisis importante a nivel familiar, con todo lo que esto implica, y en ese sentido también es importante verlo por ese lado. Uh-huh. Nos preguntan como en relación a eso mismo, como cuál es el tipo de asistencia que se recibe en las residencias. Entiendo, varía mucho desde de centro a centro, desde residencia a residencia, ¿cierto? De hecho, hace un tiempo hubo un reportaje en el 13, creo que salió acerca de residencia sanitaria, en donde se veía este equipo interdisciplinario que yo les comentaba súper presente, ¿cierto? Hay otras personas que finalmente han dicho de que han estado un poco más solos, y en ese sentido, la verdad es que muchas veces depende un poco de cuál sea la realidad de cada centro. Lo que está normado al menos es que deberían recibir visitas, o sea, debe haber personal técnico de enfermería, ¿cierto?, presente en la unidad, eh, visita médica en caso de necesidad, ¿cierto? Y la persona de enfermedad también supervisando. Eso es lo principal. Y la alimentación. Bueno, y por supuesto, claro, servicio de alimentación que tiene que ver un poco con la hospedería relacionada a la estancia de la residencia. Uh-huh. Otra pregunta en relación a las residencias sanitarias. Tú también lo mencionaste un poco, Pato, en el tema de cuando hay personas que tienen patologías duales, en el fondo, que tienen otra cosa aparte de COVID. ¿Hay algún otro lugar donde se puedan derivar en estos casos estas personas que tienen otro diagnóstico paralelo al COVID? Lamentablemente, que yo conozca, no. Las residencias sanitarias son las únicas lugares que están siendo habilitados para estos fines. Eh, Lamentablemente, y esta es otra cara finalmente de nuestra sociedad, de la realidad en que nos toca vivir, es que hay ciertos grupos que han sido históricamente, en el fondo, más perjudicados en estas situaciones, especialmente, por ejemplo, personas con trastornos psiquiátricos, por ejemplo. No hay una respuesta formal para ellos más que quedarse en la casa. Personas, por ejemplo, que tengan problemas de movilidad, que requieren un asistente, por ejemplo, no pueden ir a residencias sanitarias. Eh, Personas que tengan heridas crónicas que requieran curación, ¿cierto? Tampoco está dentro de las opciones de poder derivar a la residencia sanitaria. Eh, entonces, en ese sentido, efectivamente, esta iniciativa es buena, pero efectivamente tiene ciertas limitaciones para algunos grupos particulares. Súper. Muchas gracias con el tema de las residencias, pero tengo otro tipo de preguntas ahora que tienen que ver con lo que nos convoca en relación a los niños. ¿Qué pasa cuando son los niños los que dan positivo? ¿Qué consideraciones hay que tener en estos casos? No sé si hay algo particular, o también preguntan como por la agresividad con la que le puede dar a los niños y cuáles son los mitos asociados en relación al cuidado con los niños pequeños. Perfecto. Mira, me gustaría separarlo en dos partes, ¿cierto? Por un lado, clínico, tal como tú me mencionaste, ¿cierto? ¿Cuál es el cuadro clínico, cómo se presenta habitualmente la enfermedad en los pequeñinos, y un poco acerca de cuál finalmente podría ser alguna recomendación en cuanto a los niños en el cuidado en la casa, ¿cierto? Y eso va a hablar un poquito más adelante la Javi. En cuanto a la clínica del COVID en niños, se ha visto que afortunadamente esta es una enfermedad, por decirlo de alguna forma, que afecta principalmente a los adultos. Todo esto está en investigación, ¿cierto? Y es difícil, digamos, hacer la raya para la suma hoy por hoy, porque es una cosa que está evolucionando, ¿cierto? Pero lo que se ha visto en países que ya han avanzado un poco más con la pandemia es que cerca del 5% de todos los pacientes solamente son niños, son personas bajo 18 años. Es decir, es una proporción muy pequeñita de personas.
y de ese 5%, solamente el 1% hace una enfermedad grave. Es decir, el, el 1% del 5% es muy poquito, ¿cierto? Usualmente se ve que es una enfermedad que es prácticamente asintomática, y cuáles podrían ser los grupos de mayor riesgo. Son aquellos que tienen mayor riesgo de padecer cualquier otra enfermedad pulmonar grave, ¿cierto? Aquellos crónicos respiratorios, los niños que están en ANEA, ¿cierto? Los niños que tienen menor a 1 año y, por ejemplo, son prematuros y tienen bajo peso, o tuvieron bajo peso al nacer, que son personitas que finalmente acumulan riesgo por otros lados y finalmente pudiesen tener más propensión a complicarse. Pero en general, el COVID-19 cursa de una forma asintomática en muchos casos, o como un resfrío leve, ¿cierto? Eh, que muchas veces es un contagio domiciliario, ¿cierto? El contagio rara vez es asociado a la atención de salud, que también es un mito, ¿cierto? Que podría existir, ¿cierto? Y lo principal con ellos va más bien por el lado del cuidado que uno les da desde el punto de vista del cuidado psicoemocional y educacional, también diría yo, ¿cierto? De no dejarlo abandonado. Sí, y claro, ahí pasa mucho que todas las medidas que se hablan, ¿cierto?, de prevención o de aislamiento están todas pensadas en adultos, por cierto, en adultos que son capaces de mantenerse en un lugar, de quedarse ahí solos, y sabemos que con los niños es diferente. Y ahí obviamente hay que ir adecuando los recursos y las recomendaciones a la realidad que se pueda lograr en el contexto de un niño, ¿cierto? Donde sabemos que dependen de un adulto, que necesitan mantenerse vinculados con sus cuidadores, contenidos, y en ese sentido hay que tratar de las recomendaciones que yo les puedo comentar ahora, como también en el fondo pensando en esto del hacinamiento, ver qué es lo que efectivamente podemos hacer lo mejor que podamos y con eso tratar de prevenir y sentir que estamos haciendo lo mejor posible. En eso los niños sí pueden aportar mucho y apoyar en todo lo que es el higiene de manos, sobre 2 años pueden usar mascarilla. Más adelante vamos a hablar un poco más acerca de cómo conversar con los niños de este tipo de cosas, y encontramos una página súper interesante de un hospital en España, donde de hecho salen como las preguntas más frecuentes que hacen los niños en torno al aislamiento, al contagiarse, y cómo poder responderles, ¿cierto? De una manera concreta, simple, pero también haciéndolos parte de esto. En el fondo no podemos aislarlos y hacer como que esto no está pasando, ¿cierto? Y tratar de mantenerlos ajenos a un problema que a todos nos afecta, a ellos también. Y hay que ir buscando las maneras de poder comunicárselos y que puedan comprender lo mejor posible por la salud de ellos y de los demás. Entonces, sí, ahí hay que tener harto ojo, porque obviamente a un niño contagiado, si es el único de la casa, no lo podemos dejar en una pieza con un celular solo todo el día, ¿cierto? Entonces ahí todas las otras medidas cobran mucha más relevancia, la higiene de manos, el uso de mascarilla, los implementos solo para el niño, ¿cierto? El manejo de los desechos, etc. Javi, y en ese sentido nos hacían la pregunta al revés: ¿qué pasa si es que es la mamá o la cuidadora la que está contagiada? ¿Cómo hacerlo? ¿Hay alguna manera de prevenir un poquito más que con el uso de mascarilla o el lavado de manos para poder estar en contacto con este niño, por ejemplo? Lamentablemente no, así como algo más, no sé si aparte de extremar el uso de la mascarilla, ¿cierto? Usarla de manera adecuada, la higiene de manos, es lo que conocemos ahora que puede evitar los contagios. Tú también me mandaste una pregunta acerca de la lactancia, ¿cierto? Que también es algo bien importante y que ha estado ahora bien en boga. ¿Qué pasa con las mamás que son COVID positivo y que están lactando? Ajá. Y claro, hasta ahora la OMS sigue recomendando la lactancia como la forma más segura y nutritiva de alimentar a nuestros niños. No hay ninguna evidencia que hasta ahora muestre que el virus pase a través de la leche materna y los niños se puedan contagiar, pero sí está el riesgo de que obviamente al estar tan cerquita de la mamá, sí el contagio pueda ser respiratorio por contacto como es habitualmente. Por ende ahí también extremar las medidas del uso de la mascarilla y de la higiene de manos cuando las mamás estén lactando. Obviamente, si es que la mamá está comprometida en el fondo físicamente y muy mal, hay que obviamente sopesar riesgo-beneficio y que esto tampoco se transforme en una exigencia que finalmente va a terminar siendo más disruptiva que positiva. Sí se recomienda que en caso de que la mamá esté en el fondo más comprometida, se pueda extraer la leche y dársela al niño a través de mamadera o de otro suplementador.
pero eso es lo que se sabe hasta ahora. Y obviamente, como muchas cosas del COVID siguen en estudio, pero hasta ahora, y que se ha estudiado los componentes de la leche materna en mamás contagiadas, no se ha visto presencia del virus y por ende sigue siendo una práctica recomendable y segura. Así Súper. que lo pueden recomendar con tranquilidad. Tenemos la última pregunta, yo creo, antes de pasar a la siguiente parte, que tiene que ver con qué pasa cuando no me contactan de la Seremi en caso de estar positivo. Como en el fondo, ¿qué hago? ¿Cierto? La verdad es que en estos casos es más fácil, diría yo, cuando la persona es FONASA y está inscrita en algún CESFAM, en el sentido de que eh, lo que se está haciendo, ¿cierto?, es que los equipos de atención primaria han dispuesto de horas, ¿cierto?, de personas dedicadas a hacerle seguimiento a todos los usuarios, y en ese sentido lo ideal sería poder acercarse a su centro de salud, ya sea por vía telefónica o vía presencial, dando aviso de esta situación, ¿cierto?, de este examen alterado o de esta situación en donde no me han contactado, y ahí debería haber una respuesta en un tiempo razonable, ¿cierto? Eh, Digo tiempo razonable porque varía mucho de la realidad incluso de cada centro dentro de una misma comuna, ¿cierto? Depende mucho cómo estén de pacientes, cómo se hayan organizado, porque como a lo mejor algunos de ustedes supo, ¿cierto? Eh, Nuestro gobierno hace poco mencionó la estrategia del seguimiento en la atención primaria. Es algo que claramente esto ya se estaba haciendo hace bastante rato por los SFAM, ¿cierto? Tal vez un poco de forma diferente en cada parte, ¿cierto? Pero pensando en que cada uno conoce a su usuario, uno debería saber un poco cómo poder entregarle un servicio a cada uno, ¿cierto? Cuando una persona es ISAPRE o CAPREDENA o no cotiza, ¿cierto? Ahí la situación es un poquito más difícil porque ahí la indicación es dar aviso a la Seremi. Eh, la Seremi finalmente, a través mismo del Salud Responde, por ejemplo, es poder dar aviso a esto, porque efectivamente es la Seremi la que debería tener la responsabilidad de seguir a un paciente ISAPRE. Ajá. Hay algunos centros médicos más grandes, ¿cierto?, con convenios a veces con planes cerrados, que han ellos mismos tomado parte del seguimiento y lo han hecho propio, en el fondo, han dispuesto equipos para este fin, pero no es la norma, ¿cierto? Y lo que pasa generalmente con pacientes ISAPRE, ¿cierto?, es que todas sus prestaciones son en lo que se llama pago por prestación. En el fondo yo pago y me atienden, es como comprar una entrada al cine, ¿cierto? Entonces si yo no le estoy pagando a nadie para que me haga seguimiento, eso es algo que finalmente es una dificultad en situaciones como esta, ¿cierto? Pero así es como se ha organizado finalmente nuestro sistema de salud. Claro, reforzando un poco eso, en el fondo, para la gente que está inscrita en algún CESFAM, es mucho más fácil generar ese contacto porque el CESFAM está en un espacio físico, sigue funcionando en su horario habitual y podría ir algún familiar, ¿cierto?, a preguntar qué pasa. Ahora, también todo este tema del seguimiento se está armando, protocolizando y obviamente la frecuencia de contacto va a ser mucho menor en casos más leves, donde no hay factores de riesgo de complicación, versus casos severos, donde obviamente el contacto va a ser mucho más continuo y frecuente. Y en eso también hay que tener como mucha paciencia y cultivar la paciencia para esperar que llegue ese llamado. Cuando es incluso un poco más complejo cuando hay problemas de licencia. Ajá, y eso vamos a hablar un poquito brevemente más adelante. ¿Seguimos entonces? Ya. Bien, entonces ahora vamos a continuar y en honor al tiempo con un poquito más de agilidad, porque lo que nos queda es un poquito cabezón, la parte que nos queda revisar. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más simple y lo más didáctico posible. Una pregunta habitual de las personas es si se tienen que tomar o no el examen. A lo mejor a algunos les ha pasado, quizás ustedes mismos se han hecho esa pregunta, ¿cierto? Si estuve en contacto con alguien o tengo estos síntomas, ¿cómo lo hago, cierto? Y esto lo vamos a ver desde una perspectiva familiar, que es finalmente un poco lo que nos convoca, ¿cierto? Una familia que se está cuidando, ¿cierto? Que tiene adultos que han tenido que seguir trabajando, niños que han seguido en el colegio, ¿cierto? O en la universidad. Usualmente, o sea, lo que termina pasando, ¿cierto? Es que se han tratado de tomar algunas medidas, ¿cierto? La mayoría de la gente sabe que tiene que cuidarse y lo ha podido practicar, pero en algún momento puede pasar de que finalmente alguno de ellos termine
siendo un caso de COVID-19, principalmente partiendo por los síntomas, ¿cierto? Y así es como llegan la mayoría de las personas. Ahora, pasa muchas veces que cuando hay un contagiado en la casa, a pesar de que nosotros le podamos entregar todas estas recomendaciones que hemos comentado, termina enfermándose la familia completa, ¿cierto? Y en ese sentido, esto es un problema tanto para la familia como también para el sistema de salud, y eso es lo que vamos a comentar un poquito. Hasta el 30 de mayo, cuando había una situación como esta, en donde primero se contagió una persona, que en este caso era el papá, ¿cierto? Y luego se contagia el resto de la familia, lo que nos indicaban las circulares, ¿cierto? La normativa, era que a cada persona uno debía tomarle un examen de hisopado nasofaringeo, ¿cierto? Que es el examen por la nariz para el virus de COVID-19, ¿cierto? Y ahí me detengo un segundo para contarles de que cualquier otro examen, hasta el día de hoy, todavía no es algo que esté normado. Entonces, familias que a veces hablan de test rápido, ¿cierto? Que a veces se lo hicieron en el trabajo, por ejemplo, no es algo en lo cual yo me pueda afirmar, por ejemplo, para dar una licencia. El test de elección actualmente es el hisopado nasofaríngeo, que es el examen por la nariz, ¿cierto? Eh, antes del 30 de mayo, se le debía tomar un hisopado nasofaríngeo a las 4 personas de este hogar, por lo tanto, habían 4 casos sospechosos. Ese era la definición, ¿cierto? El término técnico. Una persona que estaba con síntomas sospechosos de coronavirus esperaba su examen. ¿Qué terminó pasando? Que finalmente, como había mucha gente que estaba teniendo síntomas de resfrío, síntomas de COVID-19, se empezó a tochar el sistema, ¿cierto? Entonces todos querían tomarse el examen, todos querían saber si es que tenían el virus, mucha gente incluso sin mucha base científica pensaba de que, o sigue pensando, de que tomarse el examen de alguna forma pudiese prevenir la enfermedad o adelantarse a los hechos, ¿cierto? O incluso evitar contagiarse, pero la verdad es que eso es algo que no es así, ¿cierto? El examen lo que mide es el virus, cuando uno ya lo tiene, ¿cierto? Y se empezaron a hacer filas, ¿cierto? Se empezaron a tochar los sistemas de salud con resultados como este, ¿cierto? En donde en algunas partes de Chile habían hasta 20 días de espera para poder tener el resultado del examen. Me tomaban hoy día el examen y recién a fin de mes voy a poder saber el resultado, cuando ya me mejoré, cuando ya pasó la oportunidad de tomar licencia, ¿cierto? Cuando ya se me contagió toda la familia. Entonces, en función de esas dificultades, ¿cierto? Y pensando, como dije anteriormente, que esto es básicamente un resfrío o una gripe, ¿cierto? Pero más grave, es que desde el 30 de mayo se asumió una nueva definición, que es el caso probable. ¿Y a qué se refiere esto? El caso probable es tan diagnóstico, en el fondo, es tan certero, en el fondo, es tan clara la definición de una persona contagiada como el caso sospechoso. Es decir, como el caso que le hicieron el examen y salió positivo, para los casos probables, el diagnóstico finalmente es el mismo. Usted tiene coronavirus, ¿cierto? Usted tiene COVID-19. Y entonces, en vez de tomar 4 exámenes, se toma un examen, es decir, una persona va al CESFAM, ¿cierto? Si es que clínicamente eso se puede, ¿cierto? Porque por supuesto que hay alguien que está muy enfermo, se siente muy mal, debe asistir al servicio de salud, ¿cierto? Pero son 3 exámenes que pudiesen eventualmente ahorrarse al sistema, ahorrarse a la persona, ¿cierto? Pero sabiendo que tiene que tomar las medidas que ya hemos comentado. Para resumir esto, quisiera mostrarles esta tabla que está llena de información, que pudiese ser un poco compleja y que se la robé a una presentación del colegio médico, pero que la vamos a ir viendo pasito a pasito, ¿cierto? La definición de caso sospechoso, que son para las personas que tienen síntomas, ¿cierto? Está bien clarita aquí. Persona con al menos 2 síntomas de la enfermedad por COVID. Fiebre, tos, disnea, ¿cierto? Que es ahogo, dolor de pecho, dolor de garganta, dolor de cuerpo, ¿cierto? Pérdida del olfato, pérdida del gusto, dolor de cabeza y diarrea, ¿cierto? O cualquier persona hospitalizada con una enfermedad respiratoria grave, se le debe pedir en la PCR. Y la licencia inicialmente dura 3 días hasta que le toman la PCR. O sea, la licencia se da cuando le toman el examen, idealmente hasta que está el resultado, ¿cierto? Que en promedio pusimos acá 3 días, ¿cierto? Por otro lado está el caso de contacto estrecho, pero que está sin síntomas. Es una persona que ha estado en contacto con una persona que se sabe que está positiva. Chao, Katy. Nos vemos mañana. Y que
Esto ocurrió 2 días antes de empezar con los síntomas y 14 días después del inicio de los síntomas, y cumple con algunas condiciones. En el fondo, no basta con haber pasado por al lado de la persona, sino que son algunas condiciones bien específicas. Haber estado 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de 1 metro, sin mascarilla, haber compartido espacio cerrado por 2 horas o más, vivir o pernoctar en el mismo lugar, ¿cierto? Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a menos de 1 metro de esta persona, ¿cierto? Todas estas condiciones que están bien normadas finalmente nos distinguen lo que nosotros llamamos el contacto estrecho. En ese sentido, por ejemplo, si es que por ejemplo, yo pasé, como les decía, al lado de una persona con COVID-19 que yo después supe que era positivo, no, digamos, no aplican esta definición, y en ese sentido no la podríamos considerar como un contacto estrecho. ¿Qué es lo que ocurre actualmente entonces con esta nueva definición? Es que las personas que se consideren contacto estrecho, que eso quiere decir, por ejemplo, una familia, ¿cierto? Pernoctó en el mismo lugar cerrado, ¿cierto? A menos de un metro, por ejemplo, marido y mujer, 2 hijos, ¿cierto? Se consideran caso probable y requieren un aislamiento, ¿cierto? Y no es necesario tomar el examen. Aislamiento por 14 días, ¿cierto? Y el caso probable, como les decía, es el contacto estrecho cuando tienen con algún síntoma, ¿cierto? Y aquí la única diferencia es la presencia de síntomas. Un contacto estrecho es una persona que tuvo un contacto con la persona confirmada, pero que no tiene síntomas, y el caso probable es una persona con contacto estrecho, pero además muestra síntomas de enfermedad, ¿cierto? Ya sea leve o más grave, ¿cierto? Para todos los casos, parte del tratamiento o parte de lo que uno debe hacer es dejarlo en aislamiento, que finalmente a nivel de comunidad, a nivel de país, ¿cierto? Es lo único que podríamos ofrecerle para disminuir la contagiosidad de la enfermedad. Esto es un poquito más de lo mismo, ¿cierto? Pacientes confirmados con COVID, que más síntomas, ¿cierto? Quiere decir pacientes que tienen la PCR positiva y tenían síntomas. Y ahí lo que hay que hacer es darle licencia y aislamiento. Y pacientes que están confirmados con el examen tomado, que está positivo, pero no tienen síntomas, el manejo es el mismo. Aislamiento por 14 días desde que se tomó el examen. ¿Ya? De ahí podemos resolver dudas, ¿cierto? Si es que esto no quedó claro. Ahora, y para seguir una vez que uno ya hace el diagnóstico, ¿cierto? Comentar un poquito cuáles son los síntomas que uno debería estar pendiente también cuando uno habla con la familia, ¿cierto? Y en ese sentido, tal como dijo Javiera, esta enfermedad tiene muchos síntomas que pasan desde cosas bien leves, ¿cierto?, hasta cosas más complejas. Y en ese sentido, yo quisiera dejarles el mensaje de, en adultos al menos, 2 síntomas, y en niños se suma un tercero. El primero es el compromiso de conciencia. ¿Y a qué se refiere esto? Que la persona no esté en su normalidad del punto de vista mental, ¿cierto? Los doctores lo separamos esto en dos tipos de compromiso de conciencia. Uno que tiene que ver con el estar despierto. Una persona que está con mucha dificultad para despertar, por ejemplo, que ustedes lo ven lento, que responde, que pareciera estar durmiendo a pesar de que lo mueven, ¿cierto? Le dicen, le hablan, ¿cierto? Y la persona le cuesta contestar, eso se considera un compromiso de conciencia, ¿cierto? Al igual que una persona que la vean desorientada, por ejemplo, y esto ocurre especialmente en personas frágiles como adulto mayor, una persona que ven que quiere salir en el momento que no corresponde, que ve cosas, que está agitada, ¿cierto?, nerviosa, gritando, sin necesariamente, sí, por supuesto, sin razón aparente, son personas que finalmente se consideran comprometidas de conciencia y en contexto de estar enfermas por COVID-19 es un signo de alarma que debería hacerlos consultar rápidamente. Y el segundo síntoma tiene que ver con la dificultad para respirar, pero no aquella que viene, por ejemplo, en relación a la tos. Me atrevería a decir que a todos los que tosemos, ¿cierto?, cuando estamos tosiendo nos sentimos un poco ahogados, y es algo, entre comillas, esperable, ¿cierto? ¿Cuál es la dificultad respiratoria que a mí me gustaría transmitirles que es difícil? Aquella que no me deja estar tranquilo estando en reposo, ¿cierto? Estoy acostado y me siento cansado. Doy un par de pasos y ya no puedo hablar de lo cansado, ¿cierto? Me canso al vestirme, ¿cierto? Me canso al hablar. Tengo un ahogo que no sé qué hacer, que me hace ir a la ventana para poder tomar más aire. Ese ahogo, el mismo que a lo mejor se me instala de manera súbita, ¿cierto? Que en un momento estoy bien y
de un momento para otro me siento tan ahogado como que si hubiese corrido una maratón. Ese ahogo es aquel que a mí me haría recomendarles consultar. En niños se agrega especialmente los signos que uno puede ver en un niño, ¿cierto? Que un niño esté muy irritable o al mismo tiempo muy letárgico, muy dormido, ¿cierto? Muy lánguido, son síntomas que se saben de la normalidad, o que vean, por ejemplo, morado alrededor de los labios, morado sus deditos, ¿cierto? Retracción al respirar en las costillas, en los músculos que están sobre la clavícula, que es el huesito de acá, ¿cierto? Que esto se hunda, que se le hundan las costillas, como les decía. Todo eso finalmente son signos de dificultad respiratoria, ¿cierto? Eh, que probablemente deberían ser vistos por algún clínico para definir la conducta. Y finalmente, y ya esto ya estamos terminando, ¿cierto? Con esta parte, me gustaría comentarle brevemente acerca de la parte emocional, ¿cierto? Hemos hablado harto, ¿cierto?, de las emociones, ¿cierto?, de la psicología. Eh, Nosotros mismos, ¿cierto?, si en algún momento tenemos un momento para poder parar y mirarnos a nosotros, sabemos también de que esta pandemia ha tenido también un significado emocional para todos, ¿cierto? Y lo que recomiendan los expertos para personas que estamos acompañando a pacientes con COVID-19 es poder tener cierta información desde algo que los psicólogos llaman los primeros auxilios psicológicos, que básicamente tiene que ver con qué forma yo puedo ayudar a una persona que está con un problema importante a poder solucionarlo, ¿cierto? A poder ordenar su idea y poder de esa manera bajar la carga emocional, ¿cierto? Entonces, lo que a nosotros nos gustaría es poder dejarle este vínculo, ¿cierto? Que está a través de código también y también a través del link, poder dejárselo para que ustedes puedan revisar esta guía que básicamente ordena un poco de cómo uno debería eh, ordenar la entrevista, ordenar las ideas, ¿cierto? Para poder dar un apoyo efectivo sin transgredir la intimidad de la persona, sin dar consejos de más ni de menos, porque muchas veces uno, cuando trata de dar consejos, ¿cierto?, los da desde lo que uno trae, ¿cierto?, desde quién es uno, desde cómo uno ve las cosas, ¿cierto? Y muchas veces lo que la persona necesita es que la escuchen, ¿cierto? Que le ayuden a solucionar sus necesidades básicas, que le ayuden a conectarse con el otro, ¿cierto? Entonces, más que entrar en detalle ahora, lo que a mí me gustaría es dejar los invitados a que ustedes puedan revisar esta pequeña guía, que es un folleto de 2 páginas, en donde puede dar algunas indicaciones, algunas luces de cómo hacerlo. ¿Ya? Y también para ir terminando, por otro lado, acerca de este tema de cómo hablar con los niños, ¿cierto? Que sabemos que es algo difícil de hacer. Aquí hay 4 tips y además también tenemos un vínculo para dejarles, como les comentaba, un artículo de un hospital español, donde dan respuestas súper claras y concretas a las preguntas más frecuentes que pueden tener los niños con un lenguaje súper sencillo, súper simple de comprender, y siempre, ¿cierto?, haciéndolos parte de esto, es que ellos se sientan acompañados, pudiendo nutrir también este vínculo, y en eso, obviamente, siempre adaptarse a la edad y a la madurez individual. Súper importante siempre decirles la verdad, todo lo que les digamos tiene que ser cierto, e ir ajustando también las expectativas, ¿cierto? La idea es que, como esto es un panorama incierto, nadie sabe cuándo esto va a terminar, nadie sabe cuándo van a volver al colegio, evitar, ¿cierto?, hacer promesas que no vamos a poder cumplir. Partir también desde lo que ellos saben. Muchas veces nosotros creemos que no están cachando nada, que quizás no se dan cuenta de las cosas, que en el fondo no están muy conectados con la realidad, pero la verdad es que la mayoría de las veces sí, y muchas veces puede que sepan más de lo que uno cree. Entonces, en ese sentido, se recomienda harto para abordar este tema, muchas veces partir desde preguntarles a ellos, ¿cierto? ¿Qué es lo que saben, qué sienten, qué creen? Y desde ahí, ¿cierto?, empezar el diálogo. Y obviamente entregar respuestas que sean cortas, que sean concretas, frente a sus dudas, y en esto esta guía que también les dejamos es súper clara y que quizás también les puede ayudar a compartirla con las familias que tienen niños para que los papás también sepan cómo ir manejando estos temas con ellos, ¿cierto? Y como les comentaba, hacerlos parte de la mejor manera posible, tratando también de disminuir la ansiedad, ¿cierto? Y todas las emociones que nos surgen tanto a nosotros como a ellos.
Y lo último es esta guía que la lanzó el MinSal hace muy poquito, que tiene que ver con el bienestar emocional y el autocuidado, ¿cierto? Que todos, adultos y niños, tenemos que tratar de alguna manera poder implementar y ser súper conscientes de estos tips para poder realmente llevarlos a cabo, ¿cierto? La guía es súper, súper práctica porque además está dividida por rango etario, hay consejos para niños, para adolescentes, para adultos y adultos mayores, y se basan en estos principios, ¿cierto? Donde es súper importante para el autocuidado de ustedes, de las familias que ustedes contactan, buscar información en fuentes confiables y oficiales, y obviamente limitar el tiempo de exposición a esta información, ¿cierto? Sabemos que si prendemos la tele va a estar todo el día el tema, sabemos que si vemos las redes sociales, en los grupos de WhatsApp con amigos, es algo que está, ¿cierto? Y depende de nosotros limitar la exposición a ellos, ¿ya? Obviamente no nos podemos hacer los locos y pensar que esto no está pasando, por eso es importante informarse, pero hacerlo de forma, ¿cierto?, limitada y proteger nuestra salud mental. Obviamente seguir utilizando la tecnología, que es algo que nos ha favorecido mucho para tener solamente distanciamiento físico, pero no social. La parte social hay que mantenerla, fortalecerla, utilizar todo lo que tenemos, ¿cierto? Las videollamadas, el teléfono. ¿Quién no dice que ahora sea un momento de escribirle una carta a nuestros seres queridos, ¿cierto? Buscar la forma de seguir entregando cariño y mantener el contacto con las personas que queremos. También proponerse tareas y metas que sean realistas, ¿cierto? Que puedan ir aumentando también nuestra autoeficacia en la casa, todo eso que siempre quisimos hacer y quizás no teníamos el tiempo, leer un libro, dibujar, pintar, aprender algo nuevo. Ahora también la tecnología nos ayuda con eso, ¿cierto? Hay tutoriales de todo lo que uno quiera, aprender a cocinar, tratar de ir buscando actividades también que puedan ser relajantes y placenteras para ustedes, ¿cierto? Y ahí obviamente cada uno tiene que buscar dentro suyo qué es lo que le genera alegría, felicidad, qué lo relaja. También está súper recomendado hacer prácticas de relajación, ejercicios de relajación, yoga, todo eso ayuda muchísimo. Y las rutinas, ¿cierto? Que tanto para los adultos y más aún para los niños es importante mantenerlas con las cosas habituales, ¿cierto? La alimentación, los tiempos de ocio, los tiempos de estudio, el sueño. Eso es algo que podemos ir construyendo en familia. Y ojalá también mantenerse activos, ¿cierto? Tanto física como mentalmente. Obviamente ahí siempre van a estar las barreras del espacio físico, ¿cierto? Que muchas veces puede que no nos acompañen, pero al menos mantenerse activo mentalmente, ¿cierto? Leer, hacer crucigramas, hacer puzzle, mantener el contacto social, ¿cierto? Para que este aislamiento finalmente no signifique un perjuicio para nuestra salud mental. Y bueno, para terminar, yo creo que tratamos en el fondo de abordar estos 4 componentes, ¿cierto? Que se consideran un cuidado excelente y de calidad, y que nosotros aquí con Patricio estamos súper seguros que ustedes como fundación y con todo lo que hacen por las familias lo entregan. Obviamente con más información uno se siente un poco más seguro y confiado de poder acompañar a las familias, así que nada, decirles que valoramos infinitamente el trabajo que están haciendo, cómo desde su vereda pueden aportar a acompañar a estas familias, y nada, pues agradecerles por la invitación. Estamos súper contentos de haber podido tener esta instancia, y no sé si hay más preguntas de esta segunda parte, más dudas. Sí. Antes de pasar a las preguntas, Javi y Pato, les queremos dar las gracias por esta presentación. Son súper profesionales, súper humanos, fue muy sensible todo lo que queríamos responder, lo respondieron ustedes ahora, así que muchísimas gracias por este regalo. Y en relación a las preguntas que tenemos, hay solo una, pero los invitamos a seguir escribiendo preguntas en este ratito que nos queda por medio del chat para poder responderlas. Una de las preguntas que surgió es cuando estabas hablando tú, Pato, de los distintos casos, en donde se preguntó si es que los casos estrechos o los casos probables pueden acceder a licencia médica. Efectivamente. Muy buena pregunta. Los casos estrechos, efectivamente, los casos estrechos tienen acceso a licencia a través de la Seremi. Y en ese sentido, la Seremi dispuso de una página web en donde las personas tienen que subir sus datos para poder finalmente acceder a la licencia, que puede ser incluso retrospectiva, y eso es lo que está pasando usualmente. Se la dan después
no necesariamente en el mismo momento, sino que se las dan un poquito después de que deberían empezar a estar en la casa. Para los casos probables, dado que esto finalmente se considera, como les decía, tan seguro el diagnóstico como un caso confirmado, esa licencia sí la estamos pudiendo hacer los equipos clínicos. Ajá. Entonces, eso también facilita un poquito el tema. Claro, y la licencia se hace a distancia. En el fondo no es necesario que la persona que sea caso probable vaya presencialmente al centro de salud, sino que una vez que, por ejemplo, yo confirmo el caso de una familia, se le pregunta a esa persona si tiene contactos estrechos, y si esas personas están sintomáticas, se puede hacer de inmediato la licencia de forma, en el fondo, a distancia. ¿Ya? No es necesario que esa persona consulte en su centro de salud para que le hagan la licencia. Y eso es algo que se ha ido facilitando ahora para, obviamente, evitar movilizar a estas personas a un centro asistencial si es solamente por la licencia. Así que eso se está haciendo de la manera más expedita posible. Perfecto, esa era la última pregunta al parecer, a menos que ahora haya surgido alguna última pregunta para estos secos. Al parecer, no, ahora están llegando puros corazones y puros muchas gracias. Ay, qué lindos. Súper. Entonces, les queríamos pedir entonces a todos ahora, si es que no hay más preguntas, que puedan activar sus cámaras. Quizás, chiquillos, pueden ustedes también dejar de compartir pantalla para que podamos sacar una foto de todos quienes estuvimos hoy día en esta instancia tan provechosa. Somos más de 50, eso nos pone muy felices. Entendemos que estas instancias han tenido muy buena acogida y por lo mismo es que queremos seguir haciéndolas, chiquillas y chiquillos, para que podamos tener las mejores herramientas para seguir acompañando a las familias del Crecer Jugando y del Juguemos con nuestros hijos. ¿Ya están listos para la foto? Tienen que sonreír como 3 minutos porque no sabemos si es que les va a tocar a usted o en la siguiente, en la siguiente tanda, no caemos todos en la misma foto. Eso, muchas gracias a todos, Pato y Javi, 1.000.000 de gracias. Siguen llegando corazones, aplausos por la claridad de esta presentación, porque en verdad respondieron todas nuestras preguntas, porque lo hicieron con tanta humanidad, sabiendo que a veces en las situaciones en las que viven las familias de nuestros programas la cosa no es nada fácil y las recomendaciones generales son bien poco abordables en el caso de muchas de nuestras familias con las que trabajamos. Así que muchas Estamos felices, muchas gracias por la invitación y yo creo que queda súper abierta la puerta a que en verdad si tienen cualquier duda la pueden canalizar a través de Maca y si nos la puede hacer llegar y los podemos seguir apoyando de alguna manera, de verdad que somos los más fan de Infancia Primero, así que felices de poder aportar nuestro granito de arena al tremendo trabajo que ustedes hacen. Perfecto, muchas gracias, Javi, te vamos a cobrar la palabra. Y en eso también contarles que como grabamos este webinar, lo vamos a intentar, si la tecnología nos permite, subirlo a nuestro canal de YouTube, y también les vamos a hacer llegar todos los links que los chiquillos compartieron hoy día, en caso de que no los hayan podido agarrar con esto tan tecnológico de los códigos QR. Así que eso, muchas gracias. Y nos veremos en una nueva oportunidad. Les vamos a hacer llegar muy pronto la información de nuestra próxima semana por una nueva instancia de formación que vamos a hacer. No sé si hay alguien... Solo para que lo agenden, va a ser el próximo miércoles a las 4:30. El tema ahí se lo vamos a mandar ahí sorpresa por ahora. Súper, estamos entonces, Javi y Pato, muchas gracias a todos los que sumaron, qué rico verlos, aunque sea virtualmente. Sí, un abrazo a todos. Besos. Chao. Chao, chao. Javi, ¿tú puedes ver los comentarios? Sí, ahora lo estaba viendo. ¡Qué lindo! Sí. ¡Ay, la Cami! Estaba la Cristi también, la vi por ahí. La Silvita también. Están todas las chiquillas del Juguemos.
Sí, lindas. Ay, los extraño. Bacán, oye, muchas gracias por la invitación. Estamos demasiado felices. Muchísimas gracias a ustedes, se pasaron. Encuentro que estuvo atómica la presentación. Y además que no me tengo que enseñar cómo se hacen los códigos QR, porque vamos con la educación de adultos virtual, se pasaron. Y Patricio es fan de eso, así que yo tampoco cachaba mucho. ¿De los QR o de la educación de adultos?